La humillación pública. El gran salón resplandecía con una luz sobrenatural. Pilares de cristal se extendían hacia un techo abovedado que mostraba constelaciones desconocidas para el ojo humano. Estandartes de una docena de especies diferentes colgaban uno junto al otro. Sus intrincados diseños eran testimonio de una nueva era de paz intergaláctica. Hoy se celebraba esa paz, un símbolo de unidad, la boda de Anya, representante humana, y Kaelen, respetado diplomático del poderoso imperio kriyano. Anya se encontraba en el centro del estrado, su corazón humano latía nerviosamente contra sus costillas. Su vestido, un diseño sencillo pero elegante de seda tejida con luz estelar, proporcionado por sus asistentes kriyanos, ondeaba a su alrededor. Se sentía extraño y maravilloso, una mezcla de su mundo natal y este nuevo y vasto universo del que ahora formaba parte. Miró a Kaelen, erguido y majestuoso a su lado. Su suave piel de obsidiana reflejaba la luz del salón, y sus ojos dorados, normalmente serenos, albergaban un destello de lo que ella esperaba que fuera amor. Él le ofreció un gesto tranquilizador y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. A su alrededor, los invitados reunidos murmuraban en sus diversas lenguas, una sinfonía de chasquidos, silbidos y tonos melódicos. Humanos se sentaban junto a seres insectoides, entidades gaseosas brillaban cerca de dignatarios reptilianos, y seres de pura energía latían con una luz tenue. Era una reunión de mundos, todos concentrados en esta unión. Anya sintió una oleada de orgullo, no solo por ella misma, sino por la humanidad, por haber sido aceptada en este gran escenario. La ceremonia había transcurrido sin contratiempos. Los antiguos rituales krilianos, traducidos para la delegación humana a través de pequeños y elegantes auriculares, hablaban de compromiso, comprensión y la fusión de dos linajes. Anya había repetido sus votos en kriliano, las sílabas desconocidas le resultaron extrañas y profundamente significativas. Kaelen había respondido en un inglés claro y resonante, un gesto que provocó murmullos de agradecimiento entre los invitados humanos. Justo cuando el oficiante designado, un venerable anciano kriliano de antenas brillantes, estaba a punto de declararlos unidos, una repentina conmoción estalló en la entrada principal del salón. El suave murmullo de las conversaciones se apagó, reemplazado por una oleada de susurros confusos. Todas las miradas se volvieron hacia el alboroto. Una figura caminaba con paso decidido por el largo pasillo, sus movimientos irradiaban una ira casi palpable. Era Lyra, un miembro de alto rango de la sociedad de Kaelen, conocida por su agudo intelecto y su lengua aún más afilada. Su túnica carmesí ondeaba tras ella, y sus rasgos, habitualmente serenos, se contorsionaban en una máscara de furia. Sostenía una placa de datos en la mano, cuya superficie brillaba con lo que parecía información urgente. Lyra se detuvo a pocos metros del estrado, con la mirada fija en Anya con manifiesto desprecio. El ambiente festivo del salón se evaporó, reemplazado por un silencio denso y pesado. Kaelen frunció el ceño con confusión y un ligero enfado. Dio un paso al frente, como para interceptarla, pero Lyra habló antes de que pudiera pronunciar palabra. Su voz, amplificada por la acústica del salón, rompió el silencio como una esquirla de hielo. «Detengan esta farsa», declaró con un tono cargado de desprecio. «Esta unión no puede continuar. No debe continuar». Una exclamación colectiva recorrió a los invitados reunidos. Anya sintió que se le helaba la sangre. Miró a Kaelen, con el corazón latiendo con fuerza por un miedo diferente. Su rostro era una mezcla de sorpresa y algo que no pudo descifrar. ¿Era aprensión? Lyra levantó la placa de datos, mostrando su contenido a la vista de todos en las grandes pantallas holográficas que adornaban el salón. «Tengo pruebas irrefutables», anunció, alzando la voz con indignación, «pruebas de la verdadera naturaleza de la humanidad. Pruebas de que no son la especie pacífica y cooperativa que pretenden ser». Las imágenes. En las pantallas parpadearon, mostrando registros históricos, extractos de noticias y lo que parecían ser documentos clasificados. Lyra comenzó a narrar, sus palabras pintando una imagen condenatoria del pasado de la humanidad. Habló de guerras antiguas, de conflictos internos que habían devastado su planeta, de su implacable afán por la expansión y su historia de explotación de civilizaciones más débiles, omitiendo convenientemente cualquier contexto o el progreso que la humanidad había logrado en los últimos siglos. Destacó los rápidos avances tecnológicos de la humanidad, presentándolos no como una muestra de ingenio, sino como una amenaza potencial para el orden galáctico establecido. Sus palabras distorsionaron los avances científicos, convirtiéndolos en armas de destrucción a la espera de ser desatadas. Incluso presentó lo que afirmó eran comunicaciones interceptadas, editadas selectivamente para sugerir una agenda oculta de dominio. Anya se quedó paralizada. La alegre anticipación de momentos atrás fue reemplazada por una oleada aplastante de incredulidad y horror.
Los rostros a su alrededor, antes llenos de curiosidad y buena voluntad, ahora mostraban expresiones de preocupación, sospecha e incluso miedo. Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez con ansiedad y duda. Kaelen permaneció en silencio, con la mirada fija en las proyecciones holográficas. Sus ojos dorados, momentos antes llenos de calidez por ella, ahora mostraban una mirada distante y preocupada. La esperanza de Anya comenzó a desmoronarse. Quería hablar, defender a su pueblo, explicar las complejidades de la historia humana y el genuino deseo de paz que ahora los guiaba. Pero lo repentino del ataque, la audacia de la interrupción de Lyra, le habían robado la voz. Las acusaciones de Lyra se volvieron más personales, su mirada se fijó en Anya. Insinuó que la propia Anya era parte de este engaño, una representante cuidadosamente elegida para adormecer a la comunidad galáctica con una falsa sensación de seguridad. Cuestionó la sinceridad de Anya, sus motivos e incluso su capacidad para expresar emociones genuinas. El peso de las acusaciones, el escrutinio público, el cambio palpable en la atmósfera, todo esto oprimió a Anya. Las lágrimas brotaron de sus ojos, nublando los rostros de los presentes. Esto no era solo un rechazo hacia ella, se sentía como un rechazo hacia toda su especie. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Kaelen habló. Su voz, antes tan reconfortante, ahora tenía un tono vacilante, casi de disculpa. Anya, comenzó, encontrando brevemente la mirada de ella antes de volver a las imágenes condenatorias en las pantallas. Yo no era consciente de la magnitud de esto. Un atisbo de esperanza brilló en Anya. Quizás cuestionaba las afirmaciones de Lyra. Pero sus siguientes palabras la extinguieron por completo. Dada esta revelación, continuó Kaelen, con la voz apenas por encima de un susurro, no puedo proceder con esta unión. Las palabras golpearon a Anya como un golpe físico. El aire pareció abandonar sus pulmones. El gran salón, las luces brillantes, los dignatarios reunidos, todo flotaba ante sus ojos. La humillación era completa, absoluta. Rechazada, no en privado, sino públicamente, frente a los representantes de toda la galaxia. Una oleada de murmullos recorrió la sala, algunos conmocionados, otros con lo que parecía aprobación. La delegación humana, que había sonreído de orgullo momentos antes, ahora permanecía sentada en un silencio atónito, con los rostros pálidos de ira e incredulidad. Anya se quedó allí, sola y expuesta. El puente cuidadosamente construido entre su mundo y el de Kaelen acababa de romperse, no por un malentendido, sino por un acto deliberado de malicia y una traición pública que quedaría grabada para siempre en los anales de la historia galáctica. La sorpresa del día no fue la alegre unión de dos mundos, sino el devastador y público rechazo de uno. Bien, aquí está la segunda parte de la historia, de aproximadamente 2000 palabras, escrita en tercera persona, con un inglés básico y sencillo, y con el objetivo de ser interesante. Parte 2, el retiro silencioso y susurros de duda. El viaje de regreso a la Tierra se sintió largo y frío. Anya estaba sentada en la nave de transporte, contemplando el vacío estrellado, pero sin ver nada. Los rostros de los dignatarios alienígenas, con expresiones que iban desde la lástima hasta el desdén velado, pasaron por su mente. El recuerdo del vacilante rechazo de Kaelen resonaba en sus oídos, un zumbido constante y doloroso. Cuando la nave finalmente aterrizó en la Tierra, Anya no fue recibida con el abrazo reconfortante que anhelaba, sino con una pared de pantallas de noticias parpadeantes y rostros silenciosos y preocupados. La humillación pública en la boda se había convertido en una sensación galáctica, amplificada por todos los medios de comunicación del espacio conocido. Los titulares abucheaban acusaciones y traiciones. Anya, antaño símbolo de la armonía interespecies, se encontraba ahora en el centro de una crisis diplomática. El gobierno humano, inicialmente furioso por las acciones del Imperio Kryllano, intentó proyectar una imagen de fuerza y unidad. Pero a puerta cerrada, los debates se intensificaban. Algunos exigían la ruptura inmediata de todos los vínculos, exigiendo venganza por el insulto. Otros instaron a la cautela, reconociendo el inmenso poder del Imperio Kryllano y las posibles consecuencias de acciones precipitadas. Anya se retiró a un lugar apartado, un tranquilo refugio enclavado en las antiguas montañas de la Tierra. No deseaba nada más que desaparecer, escapar del escrutinio constante y del dolor punzante de la traición. Sus amigos y familiares intentaron contactarla, con mensajes llenos de amor y apoyo, pero Anya se sintió incapaz de responder. El peso del rechazo público era insoportable. Los días se convirtieron en semanas. Anya pasó su tiempo en silencio, caminando por el tranquilo bosque. El familiar aroma a pino y tierra era un pequeño consuelo en medio de la tormenta alienígena que había asolado su vida. Repasó la ceremonia de la boda en su mente, buscando cualquier señal,
cualquier indicio de que Kaelen pudiera haber dudado de las palabras de Lyra. Pero lo único que recordaba era su mirada preocupada y las últimas y devastadoras palabras de rechazo. Mientras tanto, en el Imperio Krillano, las consecuencias de la dramática intervención de Lyra fueron más complejas de lo que había anticipado. Si bien la reacción inicial de muchos fue de conmoción y preocupación por la humanidad, se había sembrado la duda. Varios de los colaboradores más cercanos de Kaelen, quienes habían trabajado junto a Anya en los preparativos de la boda, encontraron las acusaciones de Lyra difíciles de conciliar con la persona que habían llegado a conocer. Recordaban el genuino entusiasmo de Anya por la alianza, sus incansables esfuerzos por salvar las diferencias culturales y su sincero afecto por Kaelen. Lord Valerius, un respetado estadista y viejo amigo de la familia de Kaelen, estaba particularmente preocupado. Había observado las interacciones de Anya con el pueblo kriliano y había quedado impresionado por su inteligencia y su franqueza. Las repentinas y vehementes acusaciones de Lyra le parecieron impropias de él y sospechosamente oportunas. El comandante Rexus, jefe de la guardia personal de Kaelen y hombre conocido por su lealtad y perspicacia, también albergaba reservas. Había realizado sus propias y discretas comprobaciones de antecedentes de Anya antes de la boda y no había encontrado ninguna prueba que respaldara las afirmaciones de Lyra. La información que Lyra presentó parecía seleccionada selectivamente y diseñada para presentar a la humanidad bajo la peor luz posible. Empezaron a circular rumores entre las altas esferas de la sociedad kriliana. Algunos se preguntaban sobre la repentina aparición de Lyra y el momento oportuno de sus revelaciones. Otros cuestionaron sus motivos, señalando su conocida ambición y sus desacuerdos previos con Kaelen sobre la alianza con la humanidad. El propio Kaelen no era inmune a estas dudas. Inmediatamente después de la revelación de Lyra, se dejó llevar por la evidencia aparente y las posibles ramificaciones políticas. La idea de que su imperio se aliara con una especie potencialmente peligrosa lo llenó de inquietud. Sin embargo, con el paso de los días, Kaelen se sintió atormentado por la expresión desconsolada de Anya. Recordó los momentos compartidos, las risas, las conversaciones tranquilas, los sueños que habían forjado juntos. ¿Podría la mujer a la que había llegado a amar ser realmente parte de tan gran engaño? Comenzó a revisar la información que Lyra le había presentado, esta vez con un ojo más crítico. Notó inconsistencias, omisiones selectivas y un claro sesgo en la interpretación de los hechos. También recibió mensajes discretos de algunos de sus consejeros de confianza, insinuando su propia inquietud y sugiriendo que Lyra podría tener segundas intenciones. Una noche, Lord Valerius solicitó una audiencia privada con Kaelen. Habló de sus observaciones sobre Anya, su genuino compromiso con la paz y el daño potencial que las acciones de Lyra podrían infligir a la frágil galaxia intergaláctica Alianza. Le recordó con delicadeza a Kaelen el carácter de Anya y lo instó a no dejar que el miedo y la presión política nublaran su juicio. El comandante Rexus, a su manera, también sembró la duda. Presentó a Kaelen un análisis separado de los datos, destacando las inconsistencias y sugiriendo líneas de investigación que Lyra había pasado por alto convenientemente. Lenta y minuciosamente, el muro de certeza que Lyra había erigido comenzó a resquebrajarse. Kaelen empezó a cuestionar su propio juicio precipitado. La humillación pública de Anya pesaba profundamente en su conciencia. Se dio cuenta de que había permitido que el miedo y la influencia ajena anularan sus propios sentimientos y su propia evaluación del carácter de Anya. Mientras Anya permanecía en su silencioso retiro a la tierra, ajena a la agitación que se gestaba en el imperio de Kaelen, las semillas de la verdad comenzaban a germinar. Los susurros de duda, alimentados por las inconsistencias en las acusaciones de Lyra y los recuerdos de la naturaleza genuina de Anya, comenzaban a cuestionar la narrativa del engaño humano. Se estaba preparando el escenario para un posible desenlace del engaño cuidadosamente urdido por Lyra, un rayo de esperanza en la oscuridad que se había apoderado de ella tras la desastrosa boda. Bien, aquí está la tercera parte de la historia, de aproximadamente 2000 palabras, escrita en tercera persona, con un inglés básico y sencillo, y con el objetivo de ser interesante. Parte 3. El descubrimiento. El aislamiento autoimpuesto de Anya comenzó a cambiar, no por un repentino arrebato de determinación, sino por una ira lenta y latente. La conmoción y la angustia iniciales habían dado paso a una fría sensación de injusticia. Había sido humillada públicamente, su gente calumniada y el futuro que había imaginado destrozado, todo basado en lo que parecía una mentira. Una tarde tranquila, sentada junto a un torrente de montaña, una notificación rompió el silencio de su comunicador personal. Era de Lena, una amiga íntima y colega del cuerpo diplomático humano. Lena había estado en la boda y había presenciado toda la devastadora escena. Anya había ignorado sus intentos previos de contactar, pero algo en el persistente sonido del mensaje llamó su atención. Dudando, Anya activó el dispositivo.
El mensaje de Lena era simple pero directo. Anya, no puedo permitir que esto siga así. He estado investigando. Hay inconsistencias. Por favor, déjame ir a verte. Anya consideró el mensaje durante un largo momento. Una parte de ella aún quería retirarse aún más, aislarse del mundo. Pero un destello de esperanza, por pequeño que fuera, se encendió en su interior. La idea de que alguien más viera las fallas en las acusaciones de Lyra, de que no estuviera sola en su indignación, fue suficiente para impulsarla a responder. Lena llegó unos días después, con el rostro desdibujado por la preocupación, pero con una mirada decidida. Traía consigo una colección de chips de datos y proyecciones holográficas. No podía quedarme de brazos cruzados y aceptar esto, explicó con una furia silenciosa. La presentación de Lyra parecía montada. Demasiado perfecta. Juntas, comenzaron a analizar la información que Lyra había presentado en la boda. Lena, con su aguda mente analítica y su acceso a redes de inteligencia humana, había empezado a contrastar los datos con fuentes independientes. Lo que descubrieron fue inquietante. Muchos de los acontecimientos históricos que Lyra había destacado se presentaron sin contexto, centrándose únicamente en los aspectos negativos e ignorando periodos de paz y progreso. Las comunicaciones interceptadas parecían estar fragmentadas y traducidas selectivamente, distorsionando su significado original. Los documentos clasificados parecían auténticos a primera vista, pero al examinarlos más detenidamente, revelaron indicios de manipulación, marcas de tiempo alteradas, inconsistencias en el formato e información que no se ajustaba a los hechos conocidos. Lena explicó que también había hablado con algunos miembros del personal de seguridad humana que participaron en las misiones diplomáticas previas a la boda. Habían informado de actividad inusual dentro de la delegación kriyana, intentos sutiles de recopilar información confidencial y un notable aumento de la vigilancia sobre Anya y su equipo en las semanas previas a la ceremonia. A medida que investigaban más, comenzó a surgir una imagen. Surgió un nuevo caso de sabotaje deliberado. Al parecer, Lyra había estado trabajando activamente para socavar la alianza desde dentro, reuniendo o incluso fabricando pruebas para desacreditar a la humanidad y en particular a Anya. Sus motivos aún no estaban claros, pero el nivel de planificación y manipulación sugería una agenda profunda. Lena también reveló que tenía un contacto dentro del servicio diplomático kriyano, alguien que había expresado su inquietud por el repentino aumento de influencia de Lyra y la naturaleza de la información que había presentado. Este contacto, temiendo represalias, le había proporcionado a Lena archivos cifrados que insinuaban las actividades clandestinas de Lyra y sus conexiones con poderosas facciones dentro del imperio kriyano que se oponían a la alianza con la humanidad. Los archivos cifrados eran difíciles de descifrar, requiriendo un software de descifrado especializado e incontables horas de minucioso trabajo. Pero poco a poco, Anya y Lena comenzaron a desvelar los secretos que guardaban. Descubrieron comunicaciones entre Lyra y personas conocidas por sus opiniones xenófobas y su deseo de mantener el dominio del imperio kriyano en la galaxia. Encontraron evidencia de transacciones financieras que sugerían que Lyra había sido financiada por estos grupos. Un archivo particularmente incriminatorio contenía una serie de planes estratégicos que describían cómo desbaratar la alianza. Estos planes detallaban la invención de información perjudicial, la manipulación de los medios de comunicación y la orquestación de un evento público para desacreditar a la humanidad en un momento crucial, la boda. El nivel de detalle era escalofriante. Quedó claro que la interrupción de Lyra no fue un acto espontáneo de indignación, sino una operación meticulosamente planeada. A medida que la verdad comenzaba a cristalizarse, Anya sintió una oleada de ira mezclada con una firme determinación. Había sido un peón en un juego mayor, el blanco de una malicia calculada. La humillación que había sufrido no era consecuencia de la verdadera naturaleza de la humanidad, sino el resultado de la conspiración engañosa de un solo individuo. Miró a Lena, con la mirada ahora clara y centrada. «Tenemos que exponer esto», dijo con voz firme. «La galaxia necesita saber la verdad». Lena asintió, con su propia determinación reflejando la de Anya. «Estoy de acuerdo. Pero debemos ser cautelosos. Lyra tiene aliados poderosos. Necesitamos pruebas irrefutables, algo que no se pueda descartar fácilmente». Su investigación continuó, ahora con un renovado sentido de urgencia. Contactaron con otros contactos de confianza dentro de las comunidades diplomáticas y de inteligencia humanas. Compartieron sus hallazgos, reuniendo cuidadosamente más pruebas para respaldar sus afirmaciones. Sabían que estaban transitando un camino peligroso, que podría provocar la ira de poderosas fuerzas dentro del imperio kriyano. Pero el deseo de justicia, la necesidad de limpiar el nombre de la humanidad y la sensación personal de Anya de haber sido agraviada impulsaron sus esfuerzos. Trabajaron incansablemente,
descifrando el rompecabezas del engaño de Lyra, decididos a sacar a la luz la verdad y revelar la impactante sorpresa que se escondía bajo la superficie de la humillación pública. El tranquilo refugio se había convertido en un centro de mando clandestino, y Anya, antes una novia desconsolada, era ahora una mujer con una misión. Bien, aquí está la cuarta parte de la historia, de aproximadamente 2000 palabras, escrita en tercera persona, con un inglés básico y sencillo, y con el objetivo de ser interesante. Parte 4. Reuniendo aliados y preparándose para la confrontación. Armadas con la creciente montaña de pruebas contra Lyra, Anya y Lena sabían que no podían actuar precipitadamente. Desenmascarar a un alto funcionario del Imperio Kriyano requería una planificación cuidadosa y el apoyo de aliados influyentes. Empezaron contactando a aquellos dentro del círculo de Kaelen que, según el contacto de Lena, albergaban dudas sobre las acusaciones de Lyra y el repentino fin de la alianza. Su primer contacto fue el Lord Valerius. Lena organizó una comunicación discreta y encriptada, presentándole una selección cuidadosamente seleccionada de sus hallazgos, suficiente para despertar su interés sin revelar todo su conocimiento ni arriesgarse a ser expuestas. Valerius, ya desconfiado, estaba intrigado por las inconsistencias que señalaron y las interpretaciones alternativas que ofrecían. Aceptó reunirse con Anya en un lugar neutral, una pequeña y poco conocida estación espacial en los límites del espacio kriyano. La reunión fue tensa. Anya, quien una vez había imaginado un futuro entre los kriyanos, ahora se enfrentaba a uno de sus ancianos más respetados bajo una nube de sospecha. Presentó su caso con calma y metódicamente, exponiendo las pruebas de manipulación e invención. Valerius escuchó atentamente, con sus sabios ojos estudiándola, buscando cualquier señal de engaño. Al final de la conversación, estaba convencido. Vio el dolor genuino y la determinación inquebrantable en los ojos de Anya. Le prometió su apoyo, reconociendo el daño potencial que las acciones de Lyra podrían infligir al imperio y la importancia de la verdad y la justicia. Su siguiente aliado fue el comandante Rexus. Acercarse a él fue más delicado, ya que su principal lealtad era hacia Kaelen. Lena usó su contacto kriyano para establecer un canal seguro. Compartieron su análisis de los datos presentados por Lyra, destacando las inconsistencias técnicas que Rexus, con su experiencia en seguridad, apreciaría. Rexus, quien ya albergaba sus propias dudas, se dejó influenciar por las inconsistencias lógicas y factuales que revelaron. Aceptó investigar discretamente en el círculo íntimo de Kaelen, utilizando su acceso para reunir más pruebas que lo corroboraran. Mientras Anya y Lena trabajaban para construir su red de aliados dentro del Imperio Kriyano, también mantenían al gobierno humano informado de sus avances. Inicialmente escépticos, los líderes humanos se volvieron más receptivos a medida que aumentaban las pruebas. Comprendieron que la búsqueda personal de justicia de Anya podría potencialmente salvar las relaciones diplomáticas dañadas e incluso exponer irregularidades dentro del sistema kriyano. Comenzaron a ofrecer un apoyo cauteloso, proporcionando a Anya y Lena recursos e información, manteniendo al mismo tiempo una negación plausible. El desafío residía en presentar sus hallazgos de una manera que fuera innegable e influyera en la opinión pública del Imperio Kriyano y de la comunidad galáctica en general. Sabían que Lyra ocupaba una posición influyente y probablemente contaría con su propia red de apoyo. Una confrontación directa sin pruebas irrefutables podría ser contraproducente, dañando aún más la reputación de la humanidad y poniendo potencialmente en peligro a Anya y sus aliados. Decidieron que la mejor opción era reunir pruebas suficientes para crear un caso exhaustivo e irrefutable, y luego encontrar un foro público donde presentarlo. Lord Valerius ofreció su ayuda para organizar dicho foro, sugiriendo un gran salón de asambleas poco utilizado, pero dentro de la capital kriyana, que tradicionalmente se utilizaba para asuntos de gran importancia. Las semanas se convirtieron en un tenso periodo de recopilación de información y planificación estratégica. El contacto de Lena dentro del servicio diplomático kriyana continuó proporcionándoles datos cruciales, a menudo con gran riesgo personal. Rexus, valiéndose de su posición de confianza, descubrió más pruebas de los negocios financieros de Lyra y sus comunicaciones con facciones antihumanas. Anya, aprovechando su formación diplomática y su conocimiento personal de las costumbres kriyanas, ayudó a dar forma a su presentación, asegurándose de que conectara con el pueblo kriliano y apelara a su sentido de la justicia. Recopilaron meticulosamente las pruebas, los registros históricos originales, las comunicaciones sin editar, el análisis de los datos manipulados, las transacciones financieras y los testimonios de quienes, dentro del círculo de Kaelen, estaban dispuestos a hablar. Organizaron todo en una narrativa clara y convincente, que pintaba una imagen de engaño deliberado y maniobras políticas. Mientras se preparaban para su regreso al mundo natal de Kaelen, Anya sintió una mezcla de aprensión y determinación. Ya no era solo una novia desconsolada que buscaba una reivindicación personal.
Ahora era una defensora de la verdad y la justicia, con el peso de la reputación de su pueblo sobre sus hombros. El gobierno humano, reconociendo la importancia potencial de los esfuerzos de Anya, le proporcionó un pequeño equipo de seguridad y un diplomático nave ática. Al embarcarse en su viaje, Anya sabía que la confrontación que se avecinaba estaría llena de peligros. Lyra no renunciaría a su posición fácilmente, y las fuerzas que la apoyaban eran poderosas. Pero Anya también sabía que tenía aliados, y que la verdad, al revelarse, tenía el poder de cambiarlo todo. El sorprendente final de su historia, el que Lyra había orquestado con tanta confianza, estaba a punto de dar un giro inesperado. Bien, aquí está la parte 5 de la historia, de aproximadamente 2000 palabras, escrita en tercera persona, con un inglés básico y sencillo, y con el objetivo de ser interesante. Parte 5, el regreso y la revelación. La llegada de la nave diplomática de Anya a la órbita del mundo natal de Kaelen generó una oleada de especulaciones en los medios cristianos. La noticia de su regreso, acompañada de una pequeña delegación humana, se difundió rápidamente. Los informes iniciales fueron cautelosos, centrándose en las implicaciones diplomáticas y la posibilidad de nuevas tensiones. Sin embargo, pronto comenzaron a circular rumores de que Anya poseía nuevas pruebas sobre el incidente de la boda, alimentados por información cuidadosamente filtrada de los contactos de Valerius. Anya, al pisar suelo crillano una vez más, sintió una extraña mezcla de familiaridad e inquietud. El vibrante y alienígena paisaje urbano, antaño símbolo de un futuro esperanzador, ahora se sentía cargado de una tensión palpable. Fue recibida por Lord Valerius y el comandante Rexus. Su presencia fue un silencioso consuelo en medio de las miradas curiosas y algo hostiles del comité crillano de Valerius, valiéndose de su considerable influencia, había conseguido una reunión en el gran salón de asambleas, el mismo salón donde Anya debía contraer matrimonio. El simbolismo era deliberado. Lo había enmarcado como un asunto de urgente interés público, un foro para abordar las preguntas pendientes y la confianza dañada entre el imperio crillano y la humanidad. El salón estaba incluso más concurrido que la boda. Representantes de diversas especies estaban presentes, su curiosidad despertada por el drama que se desarrollaba. Kaelen también estaba presente, sentado en una plataforma elevada, con expresión indescifrable. Había accedido a asistir a instancias de Valerius. Su propia investigación interna, impulsada por los discretos hallazgos de Rexus, lo dejaba profundamente preocupado. Lyra estaba sentada cerca, irradiando un aire de indignación confiada, aparentemente imperturbable ante los rumores del regreso de Anya con nuevas pruebas. Cuando Anya subió al estrado central, el silencio invadió la vasta sala. Las pantallas holográficas, que en su día habían mostrado las acusaciones de Lyra, permanecieron en blanco, esperando contar una historia diferente. Anya se irguió, su serenidad humana contrastaba marcadamente con la ansiedad palpable en la sala. Comenzó a hablar con un tono claro y mesurado, amplificando su voz para llegar a cada rincón de la sala. Reconoció el dolor y las consecuencias diplomáticas causadas por los acontecimientos de la boda. Habló de su propio sufrimiento y de la sensación de traición, no solo a nivel personal, sino en nombre de la humanidad. Luego, presentó a Lena, quien comenzó a presentar las pruebas que habían recopilado con tanto esmero. Las pantallas holográficas se encendieron, mostrando documentos históricos originales junto a las versiones editadas selectivamente por Lyra, con las discrepancias claramente evidentes. Lena explicó el contexto que Lyra había omitido deliberadamente, destacando el camino de la humanidad hacia la paz y la cooperación en los últimos siglos. A continuación, presentaron el análisis de las comunicaciones interceptadas, revelando la naturaleza fragmentada de los datos y las traducciones erróneas que habían distorsionado su significado. Lena reprodujo los registros de audio originales, sin editar, lo que permitió a los dignatarios reunidos escuchar el verdadero contexto de las conversaciones. La prueba más contundente provino de los archivos descifrados obtenidos por el contacto de Lena. Estos archivos revelaban las comunicaciones de Lyra con conocidas facciones antihumanas, los registros de transacciones financieras sospechosas y los planes estratégicos que describían el sabotaje de la alianza y el descrédito público de la humanidad en la boda. A medida que se acumulaban las pruebas, se produjo un cambio visible en la sala. La sospecha y la hostilidad iniciales hacia Anya comenzaron a ser reemplazadas por expresiones de asombro e incredulidad dirigidas a Lyra. Murmullos de indignación recorrieron a los invitados reunidos al hacerse evidente la magnitud del engaño. Kaelen observó la presentación con un creciente horror. La evidencia era irrefutable, la manipulación innegable. Miró a Lyra, su fachada de confianza comenzaba a desmoronarse bajo el peso de las revelaciones. Vio la verdad en los ojos de Anya, el dolor genuino que había ignorado con tanta indiferencia. Cuando Anya finalmente volvió a hablar, su voz resonó con una fuerza serena.
Lo que sucedió en nuestra boda no fue un reflejo de la verdadera naturaleza de la humanidad, dijo, recorriendo con la mirada el salón. Fue el resultado de un engaño deliberado, orquestado por una sola persona para su propio beneficio egoísta y alimentado por prejuicios. Volvió la mirada hacia Kaelen. Creíste estas mentiras, dijo, con la voz teñida de tristeza, pero sin amargura. Me rechazaste y rechazaste a mi pueblo, basándote en falsedades. Lyra finalmente rompió su silencio, con voz cortante y defensiva. Todo esto es inventado. Son mentiras diseñadas para desacreditarme y socavar la seguridad del imperio. Pero sus negaciones sonaron huecas ante la abrumadora evidencia presentada. Lord Valerius dio un paso al frente, con voz llena de autoridad. Las pruebas hablan por sí solas, Lyra. Tus acciones han causado un gran daño a la frágil paz que tanto nos ha costado lograr. El comandante Rexus presentó entonces sus hallazgos, corroborando las transacciones financieras y revelando nuevas comunicaciones que implicaban a Lyra en una conspiración más amplia para desestabilizar la alianza intergaláctica. La atmósfera en el gran salón de asambleas había cambiado drásticamente. La sorpresa que Lyra había planeado para la boda se había vuelto en su contra. La revelación de su traición flotaba pesadamente en el aire, un marcado contraste con la alegre celebración que se suponía que habría tenido lugar. La verdad, minuciosamente descubierta y valientemente presentada, había comenzado a desentrañar la red de mentiras. Bien, aquí está la sexta parte de la historia, de aproximadamente 2000 palabras, escrita en tercera persona, con un inglés básico y sencillo, y con el objetivo de ser interesante. Parte 6. El ajuste de cuentas y el cambio de poder. Las consecuencias de la presentación de Anya y Lena fueron rápidas y significativas. La evidencia holográfica, la clara cronología de las acciones de Lyra y los testimonios que la corroboraban dejaban poco espacio a la duda. Los representantes reunidos de toda la galaxia murmuraban entre sí, con expresiones que mezclaban conmoción, ira y una creciente comprensión de la facilidad con la que habían sido engañados. Los intentos de Lyra por defenderse se volvieron cada vez más frenéticos y desesperados. Acusó a Anya y Lena de inventar pruebas, de formar parte de una conspiración humana para desestabilizar el imperio kriliano. Pero sus palabras carecían de convicción, eclipsadas por los datos innegables que se mostraban en las pantallas gigantes. Sus aliados, aquellos dentro del gobierno kriliano que habían apoyado su agenda antihumana, comenzaron a distanciarse, percibiendo el cambio en la opinión pública. Kaelen, con el rostro marcado por una mezcla de vergüenza e ira, finalmente habló. Su voz, habitualmente tan autoritaria, ahora denotaba una profunda decepción. Lyra, dijo, con la mirada fija en ella. Las pruebas presentadas aquí son contundentes. Confié en ti, y has traicionado esa confianza, y al hacerlo, has puesto en peligro la misma paz que buscábamos construir. Se volvió hacia los representantes reunidos. El imperio kriliano no tolera tal engaño. Las acciones de Lyra fueron suyas, impulsadas por prejuicios y ansias de poder. No reflejan la opinión de mi gobierno ni de la mayoría de mi pueblo. Una ola de apoyo a las palabras de Kaelen recorrió la sala. Muchos dignatarios krilianos, que inicialmente se habían dejado influir por las acusaciones de Lyra, ahora expresaron su indignación por su manipulación. Lord Valerius habló elocuentemente sobre la importancia de la verdad y el entendimiento entre las especies, condenando las acciones de Lyra como un grave perjuicio a la causa de la armonía intergaláctica. El comandante Rexus, por orden de Kaelen, ordenó que Lyra fuera detenida. Los guardias se acercaron a ella arremetió verbalmente, sus acusaciones se volvieron más descabelladas e irracionales. El espectáculo de su caída contrastaba marcadamente con su anterior aire de segura superioridad. Inmediatamente después de la revelación se produjo una oleada de actividad diplomática. Representantes que habían expresado su preocupación por la humanidad después de la boda ofrecieron disculpas a la delegación humana. Los medios de comunicación galácticos, que previamente habían amplificado las acusaciones de Lyra, se apresuraron a retractarse de sus informes anteriores y difundir la verdad. La valentía de Anya y Lena y su meticulosa investigación fueron elogiadas en toda la galaxia conocida. Dentro del imperio kriliano, la destitución de Lyra del poder creó un vacío significativo. Su facción, que durante mucho tiempo se había opuesto a estrechar lazos con la humanidad, se vio desacreditada y marginada. Aquellos que habían abogado por la comprensión y la cooperación, como Lord Valerius y otros que habían apoyado discretamente a Anya, ahora veían crecer su influencia. Se estaba gestando un cambio en el panorama político, uno que favorecía la reconciliación y la alianza. Kaelen solicitó una reunión privada con Anya. El encuentro estuvo cargado de emoción. Expresó su profundo arrepentimiento por su juicio precipitado y el dolor que le había causado a ella y a la humanidad.
Admitió que había permitido que el miedo y la influencia ajena nublaran su propio juicio. Anya, dijo, con sus ojos dorados llenos de remordimiento. Me equivoqué. Me equivoqué terriblemente. Me dejé llevar por mentiras y, al hacerlo, traicioné tu confianza y puse en peligro el futuro que estábamos construyendo. Anya escuchó en silencio. El dolor de su rechazo inicial aún persistía. Pero también vio el genuino remordimiento en sus ojos. El daño causado fue considerable, Kaelen, respondió con voz serena pero firme. La confianza, una vez rota, no se recupera fácilmente. Kaelen comprendió. No pidió perdón inmediato, pero se comprometió a trabajar incansablemente para reconstruir los puentes que se habían destrozado. Prometió una retractación total y pública de las acusaciones anteriores y comprometió a su imperio a una alianza renovada y más sólida con la humanidad, basada en la transparencia y el respeto mutuo. El gobierno kriliano emitió una disculpa formal a la humanidad, reconociendo la injusticia y condenando las acciones del IRA. Ofreció reparaciones y se comprometió a colaborar estrechamente con la Tierra para garantizar que un incidente así no volviera a ocurrir. La comunidad galáctica, al presenciar la rápida y decisiva acción del Imperio Kriliano, comenzó a reevaluar su visión de la humanidad. La valentía de Anya al descubrir la verdad y la disposición del Imperio Kriliano a afrontar su propia corrupción interna generaron un renovado respeto entre ambas partes. La conmoción y el miedo iniciales en torno a la integración de la humanidad en la comunidad galáctica comenzaron a disiparse, reemplazados por un cauto optimismo. El sorprendente final que Lyra había imaginado con tanta confianza, el descrédito permanente de la humanidad, había fracasado estrepitosamente. En cambio, sus propios prejuicios y engaños habían quedado al descubierto, lo que condujo al fortalecimiento de la misma alianza que había intentado destruir. Había llegado el momento de ajustar cuentas, y el equilibrio de poder dentro del Imperio Kriliano, y quizás incluso en toda la galaxia, había cambiado sutilmente. El camino hacia un futuro más unificado y comprensivo, aunque accidentado, ahora parecía más claro. Bien, aquí está la parte 7 de la historia, de aproximadamente 2000 palabras, escrita en tercera persona, con un inglés básico y sencillo, y con el objetivo de ser interesante. Parte 7, un nuevo comienzo. Tras las dramáticas revelaciones y el posterior ajuste de cuentas dentro del Imperio Kriliano, la situación se calmó lentamente. Lyra y sus cómplices se enfrentaron a la justicia. Sus acciones sirvieron como una dura advertencia contra los prejuicios y el engaño dentro de la comunidad galáctica. La frágil alianza entre la humanidad y el Imperio Kriliano, aunque sometida a duras pruebas, no solo sobrevivió, sino que emergió fortalecida, cimentada sobre una base de verdad ganada con esfuerzo y respeto mutuo. En las semanas y meses siguientes, ambas civilizaciones trabajaron diligentemente para reconstruir la confianza. Los canales diplomáticos se reabrieron con renovado vigor y se iniciaron iniciativas conjuntas en ciencia, comercio y cultura. Se inició un intercambio cultural. La tensión y la sospecha iniciales dieron paso gradualmente a un optimismo cauteloso, la sensación de que ambas especies habían aprendido una valiosa lección de la crisis. Kaelen, fiel a su palabra, se esforzó sinceramente por superar la distancia personal entre él y Anya. Se acercó a ella con mensajes sinceros, expresando su continuo arrepentimiento y su admiración por su valentía e integridad. Comprendió que el perdón llevaría tiempo y no se podía exigir, solo ganar. Anya, al regresar a la Tierra, se encontró con una heroína reticente. Fue elogiada por su valentía y su inquebrantable búsqueda de la verdad. Sin embargo, el dolor de la humillación pública y la traición aún persistía. Agradeció los mensajes de Kaelen, reconociendo la sinceridad de sus palabras, pero necesitaba tiempo para sanar y procesar las complejas emociones que sentía. Finalmente, Kaelen solicitó otro encuentro, esta vez en terreno neutral, un tranquilo mundo ajardinado conocido por su serena belleza. Anya aceptó, sin saber qué esperar, pero sintiendo que era necesario cerrar el ciclo. Su encuentro fue tranquilo y contemplativo. Kaelen no presionó para que lo perdonaran ni para que reanudaran su relación anterior. En cambio, habló de las lecciones aprendidas, de las fallas de su propio juicio y de su renovado compromiso con la alianza con la humanidad. Compartió las medidas que su imperio estaba tomando para abordar los prejuicios subyacentes que habían permitido que las acciones de Lyra cobraran fuerza. Anya escuchó, con el corazón ligeramente ablandado ante su genuino arrepentimiento. Reconoció los cambios positivos dentro del Imperio Kriliano y los esfuerzos que se estaban realizando para fomentar el entendimiento. Al final de su conversación, se había reconstruido un frágil puente de entendimiento entre ellos, aunque el futuro de su relación personal seguía siendo incierto. La alianza entre la humanidad y el Imperio Kriliano floreció. Los esfuerzos científicos conjuntos produjeron avances notables que beneficiaron a ambas especies. Las rutas comerciales se expandieron,
aportando nuevos recursos y entendimiento cultural. La experiencia compartida de superar la crisis había forjado un vínculo que iba más allá de la mera conveniencia política. La humanidad, lejos de ser excluida, se ganó un respeto considerable dentro de la comunidad galáctica. Su resiliencia ante la adversidad, su compromiso con la verdad y las valientes acciones de Anya les habían ganado un lugar de honor entre las estrellas. Otras especies, al presenciar el desarrollo de los acontecimientos, aprendieron los peligros del prejuicio y la importancia de buscar la verdad más allá de las apariencias superficiales. El final sorpresa que Lyra había anticipado con tanta confianza se produjo, pero no de la forma que pretendía. En lugar de que la humanidad fuera despreciada y rechazada, emergió más fuerte y respetada. El imperio crillano, humillado al descubrir sus defectos internos, había dado pasos significativos hacia una verdadera inclusión. Pasaron los años. La alianza entre humanos y crillanos se convirtió en la piedra angular de la paz y la cooperación intergalácticas. Anya continuó su labor diplomática, con su sabiduría e integridad ampliamente reconocidas. Kaelen se mantuvo como un líder firme, y sus experiencias lo convirtieron en un gobernante más reflexivo y justo. Si bien su relación personal no volvió a ser la de antes, Anya y Kaelen mantuvieron una conexión respetuosa y cordial, y su historia compartida fue un recordatorio de los desafíos superados y la importancia de la comprensión. Ambos desempeñaron papeles cruciales en el fomento de una comunidad galáctica más inclusiva y equitativa. La historia de la boda interrumpida se convirtió en una advertencia, relatada a través de las estrellas. Sirvió como recordatorio de que los prejuicios pueden cegar incluso a los más poderosos, y que la búsqueda de la verdad y la justicia, aunque difícil, puede conducir a un futuro más fuerte y armonioso. La humanidad, una vez despreciada en el altar, se había alzado hasta convertirse en un miembro respetado y valorado del escenario galáctico, demostrando que incluso desde las profundidades de la humillación pública, era posible un nuevo comienzo sorprendente y positivo. La galaxia, en efecto, se había sorprendido, no por la caída de la humanidad, sino por su fuerza, su integridad y su espíritu inquebrantable.